It's weird, and I've said this a number of times that we're close, but we're not that close. Durante años, Julian Lennon ha guardado relativo silencio sobre sus verdaderos sentimientos hacia la mujer que cambió la vida de su padre para siempre, pero ahora, sus recientes palabras han conmocionado al mundo de la música. ¿A quién se refiere? ¿Y qué le ha llevado a hablar por fin? Descubrámoslo en este video. Pero antes de adentrarnos en el viaje de Julian, volvamos al principio, a la historia de su nacimiento y de cómo el amor entre sus padres sentó las bases de todo lo que ocurrió. Un comienzo desafiante y una separación cada vez mayor. Cynthia Powell y John Lennon se cruzaron por primera vez mientras estudiaban en la Escuela de Arte de Liverpool en 1957. Cynthia ya estaba prometida, pero el comportamiento audaz e impenitente de John pronto causó impresión. Cuando ella le rechazó por primera vez, John le gritó: «No te he pedido que te cases conmigo, ¿verdad?». Empezaron a salir, y después de que Cynthia se quedara embarazada de su hijo Julian, John y Cynthia se casaron en 1962. A pesar del creciente estrellato de él con los Beatles, sin embargo, su matrimonio no fue tan perfecto como la gente podría pensar. John luchaba por controlar sus emociones, lo que a veces afectaba a su relación con Cynthia. En una entrevista abierta concedida a Playboy en 1980, John reflexionó sobre aquellos momentos y reconoció sus tendencias violentas, afirmando: «Solía ser cruel con mi mujer, y físicamente, con cualquier mujer, era un golpeador». No fue hasta que se hizo mayor y conoció a Yoko Ono, una relación que, según él, le obligó a reevaluar sus opiniones sobre las mujeres cuando se dio cuenta de ello. Sin embargo, los celos de John desembocaron con frecuencia en violencia durante sus primeros años con Cynthia, provocando estrés y ansiedad en su unión. John y Cynthia fueron aconsejados para ocultar su matrimonio durante el apogeo de la Beatlemanía. A menudo, Cynthia quedaba relegada a un segundo plano cuando la celebridad de John se disparaba porque los directivos de los Beatles temían que perjudicara su reputación y ahuyentara a sus seguidores. La vida personal de John se desarrolló junto con la de los Beatles. Durante este periodo, Johnny se expuso al LSD, una sustancia que, según Cynthia, le alteró profundamente. Ella sentía que él se alejaba cada vez más, como si estuviera en una realidad separada. Para empeorar las cosas, John había empezado a ver a Yoko Ono, una artista de vanguardia que había conocido en una galería de arte de Londres en 1966. Su vida acabaría cambiando a raíz de este encuentro, y Cynthia sufriría un golpe terrible. Yoko con Albornoz en The Final Blow cuando Yoko empezó a llamar y visitar su casa con más frecuencia en 1968. La preocupación de Cynthia se intensificó. John la desestimó cuando ella se le acercó, alegando que Yoko solo intentaba recaudar fondos para sus toros de vanguardia. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente en mayo de 1968, cuando Cynthia estaba de vacaciones. Los dos pasaron la noche grabando el álbum Two Virgins de John, que adquirió notoriedad por su imagen gráfica de portada de John y Yoko juntos. Después de que John la invitara a su casa, John y Yoko estaban cada vez más unidos cuando amaneció esa noche, y el nuevo día marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación, así como el fin del matrimonio de John y Cynthia. Cynthia presenció una escena sorprendente y perturbadora cuando volvió a casa de sus vacaciones, como si fuera de lo más rutinario. Yoko estaba en su casa, tomando el té con John mientras vestía el albornoz de Cynthia. La respuesta de John fue impactante. Se limitó a decir: «Ah, hola», mientras levantaba la vista. Cynthia salió de casa para quedarse con unos amigos tras sentirse conmocionada y dolida. Todavía estaba en estado de shock por la tragedia, pero la verdadera angustia no tardaría en llegar. Para empeorar las cosas, un ingeniero y conocido de los Beatles llamado Alexis Martis, también conocido como Magic Alex, afirmó haberse quedado con Cynthia después de que ésta dejara a John y Yoko aquella noche. Unas semanas más tarde, Martis avivó el fuego informando a Cynthia de que John tenía intención de solicitar el divorcio y la custodia de Julian debido a su supuesto adulterio. A pesar de las acusaciones iniciales de John, finalmente consintió el divorcio de Cynthia por los mismos motivos, lo que condujo a un acuerdo extrajudicial en el que le concedió la custodia de Julian, 100.000 libras esterlinas y un pequeño estipendio anual, un último adiós y un nuevo comienzo para John, además de representar un dolor personal. El divorcio de John y Cynthia marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Cynthia reflexionaba con frecuencia sobre el pasado y pensaba que el consumo de LSD por parte de John había hecho que poco a poco se interesara menos por ella, lo que fue el principio del fin.
cuando un policía de Gales le impidió subir a un tren con los Beatles porque no la reconocía como miembro del grupo. Su papel en la vida de John se hizo brutalmente evidente. Cynthia vio este suceso como un reflejo de su creciente distanciamiento de la vida privada y pública de su marido. La relación de John y Yoko se volvió considerablemente más apasionada poco después del divorcio. Una de las relaciones más sonadas de la historia de la música comenzó cuando John se casó con Yoko en 1969, pocos meses después de la ruptura. Hasta la prematura muerte de John en 1980, seguirían juntos. Mucha gente se sobresaltó, incluida Yoko, cuando un ferviente admirador llamado Mark David Chapman mató a tiros a John en la puerta de su casa de Nueva York el 8 de diciembre de 1980. El mundo y Yoko quedaron en la ruina después de que lo llevaran al hospital, pero allí lo declararan muerto. Chapman fue escalofriantemente calculador en su conducta. En lugar de huir, esperó pacientemente mientras leía El Guardián entre el centeno hasta que apareció la policía y se lo llevó detenido. Desde entonces ha estado encarcelado, negándosele la libertad condicional una y otra vez, mientras Yoko mantiene la leyenda de John, Sean, su único hijo. Sirvió como metáfora de la nueva vida que John había elegido tras la disolución de su problemático matrimonio con Cynthia. Sin embargo, ¿qué pasa con Julian? Julian Lennon, el viaje de la canción de los Beatles. Ser hijo de John Lennon conllevaba una combinación de encanto, notoriedad y penurias. Nacido como John Charles Julian Lennon en Liverpool el 8 de abril de 1963, Julian nació en pleno ascenso del estrellato de los Beatles. Su madre, Julia Lennon, había muerto años antes de que Julian naciera, por lo que su padre, Ian, le puso su nombre. Creció rodeado de gente famosa, como Brian Epstein, manager de los Beatles, que ejerció de padrino. Aunque pueda parecer emocionante, los primeros años de Julian no fueron tan sencillos como parecían. Julian era un niño pequeño cuando vio cómo se desmoronaba el matrimonio de sus padres y cómo su madre, Cynthia, se llevaba la peor parte de la celebridad de John. La acuarela de Julian de su amiga Lucy O'Donnell rodeada de estrellas sirvió de inspiración para una de las canciones más conocidas de su padre, Lucy in the Sky with Diamonds. Esta pequeña muestra de celebridad pudo haber hecho más felices los primeros años de Julian, pero la alegría duró poco. Cuando John dejó a Cynthia por la artista japonesa Yoko Ono, el matrimonio de sus padres se disolvió cuando él solo tenía 5 años. Julian se vio sacudido por el divorcio y pasó la mayor parte de su infancia alejado de su conocido padre. Paul McCartney compuso Hey Jude para consolar a Julian tras darse cuenta del sufrimiento que estaba padeciendo. McCartney cambió el nombre de Hey Jules a Jude porque pensó que sería más fácil de cantar. Aunque momentos como este daban a entender que la gente quería a Julian, la relación con su padre seguiría siendo compleja. La pasión por la pintura y los días de colegio. Julian se quedó con su madre Cynthia tras el divorcio de sus padres, que hizo todo lo posible por proporcionarle un hogar seguro. Kingsmead School, situado en Hoylake, Inglaterra, fue el colegio elegido por Julian en 1974, casi inmediatamente después. Su madre se volvió a casar y la familia se trasladó a Gales. Asistió a la Redden School, un internado privado situado en Denbighshire, en el norte de Gales. Durante su infancia, Julian estuvo alejado del impacto inmediato de su padre. Como resultado, descubrió sus propias aficiones y pasiones, que le llevaron a desarrollar un fuerte sentido de la creatividad, así como el amor por la música y el arte. A pesar de la distancia física y emocional que los separaba, el padre de Julian siguió dejando huella en su vida, proporcionándole inspiración para canciones y promoviendo las aficiones de Julian desde la distancia física y emocional. No se podía negar la pasión de Julian por la música, y a principios de la década de 1970, durante una visita muy poco habitual, Mike Pan, que por aquel entonces salía con el padre de Julian, convenció a ambos para que volvieran a estar juntos. Julian y John pasaron tiempo juntos, y durante unas navidades, John sorprendió a Julian comprándole una guitarra Gibson Les Paul y una caja de ritmos. Esta experiencia avivó el interés de Julian por la música. Un don que tendría un impacto duradero en él fue la capacidad de John para enseñarle ciertos acordes. Las primeras influencias musicales de Julian se vieron marcadas de forma significativa por estos momentos, a pesar de que se produjeron en intervalos muy infrecuentes. En los últimos años de su vida, Julian encontraría consuelo en la conexión que compartía con su padre a través de la música, a pesar de que su relación estaba plagada de dificultades. Carrera musical e influencia de Julian McCartney. La primera incursión significativa de Julian en el mundo de la música se produjo cuando solo tenía 11 años y apareció en el álbum Walls and Bridges,
producido por su padre. En la canción ya aparecía tocando la batería, y posteriormente bromeó diciendo que si hubiera sabido que se incluiría en el álbum, habría tocado la batería con más eficacia. En los créditos del álbum, Julian aparece como starring on drums. Este pequeño papel fue crucial para sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en su propia carrera en la industria musical. Durante sus años de formación, Julian fue moldeado no solo por The Beatles, sino también por artistas como David Bowie, Steely Dan y AC/DC, todos los cuales contribuyeron a la formación de su propio estilo musical. El primer álbum de estudio de Julian, Volat, se publicó en 1984 y fue un éxito instantáneo nada más salir a la venta. El álbum, que fue producido por Phil Ramone y contenía singles como Too Late for Goodbyes, le valió una nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor Artista Revelación. El talento de Julian se comparaba a menudo con la herencia de su padre, lo que le dificultaba labrar su propia personalidad. Como resultado, el éxito del disco fue agridulce para él. Estaba claro que algunos de los amigos del padre de Julian McCartney le apoyaban, como demuestra el hecho de que Paul McCartney le enviara un telegrama deseándole lo mejor. Sin embargo, el siguiente álbum de Julian, The Secret Value of Daydreaming, El valor secreto de soñar despierto, que se publicó en 1986, no fue tan bien recibido por la crítica. Aunque recibió diversas críticas, consiguió escalar hasta el puesto 32 de la lista Billboard 200, y el tema Stick Around obtuvo su primer número 1 en la lista Rock Tracks de Estados Unidos. En 1987, Julian siguió explorando diversos canales de expresión actuando en el musical The Hunting of the Snark en el Royal Albert Hall de Londres. Interpretó el papel del panadero. A finales de ese año, incluso actuó junto a Chuck Berry, demostrando que su entusiasmo por la música iba más allá de la influencia de su padre. Algunos de los singles de Julian, como Now You're in Heaven, tuvieron éxito en Australia, lo que supuso uno de los muchos altibajos que se produjeron a lo largo de su carrera. Mientras seguía haciendo canciones, llegó a colaborar con George Harrison en su álbum Help Yourself, que salió a la venta en 1991 e incluía el exitoso sencillo Salt Water. Durante este mismo periodo, Julian también contribuyó con una versión de Ruby Tuesday a la banda sonora de The Wonder Years, demostrando aún más su flexibilidad como músico. En este artículo habla del cambio de enfoque, el arte, la filantropía y el regreso a la música. A raíz de sus interacciones con la gente de Australia, Julian decidió tomarse un descanso de la escena musical en la década de 1990. Se sintió atraído por el mundo del arte y la filantropía. Gracias a sus sabios consejos y a la sensación de conexión que experimentó, Julian reorientó su atención hacia causas que eran sumamente importantes para él. Julian se mantuvo independiente y se negó a seguir los pasos de su padre, a pesar de que hubo informes esporádicos de que podría participar en una reunión con los otros miembros de los Beatles. Incluso cuando se publicó la serie Beatles Anthology en 1995, los miembros restantes de la banda dejaron claro que no tenían intención de incluir a Julian en una reunión. A la luz de la explicación de Paul McCartney, es absurdo pensar que quisiéramos hacerle pasar por todo esto. De hecho, Julian publicó Photograph Smile en el año 1998, que supuso una vuelta a la música definida por una creatividad deliberada. Su propio sello discográfico se encargó de publicar el álbum, que recibió críticas favorables. El escritor musical Stephen Thomas Erlewine elogió el álbum por su buena factura y su melodía. También dijo que era el tipo de música que habría recibido más atención si no hubiera sido producida por el hijo de un Beatle. En 2002, Julian grabó una versión de Wanam 64 para un anuncio de seguros de Allstat. Este fue solo un ejemplo de la continua exploración de nuevas vías por parte de Julian. Julian rindió un especial respeto a Lucy in the Sky with Diamonds lanzando en 2009 una canción titulada Lucy, que fue su forma de revisitar la canción de una manera única. Julian rindió homenaje a Lucy Vaughan, de Soltera O'Donnell, la amiga de la infancia que había sido la fuente de inspiración de la canción original, interpretando esta canción en su honor y aportando el 50% de las ganancias a fondos para la investigación del lupus. Además, siguió trabajando en proyectos basados en Internet, demostrando que su inventiva se extendía más allá del ámbito de la música clásica. El viaje de Julian Lennon y sus relaciones. En 2011, el viaje de Julian cerró el círculo con la publicación de Everything Changes, un álbum que posteriormente se documentó en Through the Picture Window, una película que seguía su proceso creativo e incluía opiniones de iconos de la música como Steven Tyler y Bono. Through the Picture Window fue una película que se estrenó al año siguiente. Además,
El documental se convirtió en una aplicación que demostraba cómo la visión artística de Julian y la tecnología contemporánea podían integrarse sin problemas. Jude es el nombre de su álbum, que salió a la venta en 2022 y tiene un importante significado personal para él. Jude era un símbolo del camino de Julian hacia la autoaceptación. Recibió su nombre de la canción Hey Jude, compuesta por Paul McCartney para tranquilizar a Julian durante su divorcio. Los temas del álbum se centraban en problemas tanto internos como globales, y abordaban cuestiones a las que se había enfrentado a lo largo de 30 años en el momento de escribir las canciones. Cuando Julian reflexionó sobre el título, declaró: Call It Jude fue en gran medida como la mayoría de edad para mí, en gran medida como enfrentarme a lo que soy. En el año 2024, Julian había vuelto a su antiguo trabajo y había lanzado una versión remezclada de la canción I Should Have Known con Spike Stamp. Mientras Julian hablaba de ello, mencionó que la canción siempre había sido una de sus favoritas. Era mi deseo traer nueva vida a la tierra una vez más. El hecho de que la expresión artística de Julian Lennon, a pesar de estar indisolublemente unida al legado de su padre, siga desarrollándose a su manera queda demostrado por el hecho de que esta publicación marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria creativa. La carrera de Julian y todo lo que ha logrado en la industria de la música están ya completos. Sin embargo, ¿qué hay de su conexión con su padre biológico, John Lennon, y su madrastra, Yoko Ono? La compleja relación que Julian Lennon mantuvo con su padre. Crecer como hijo de una leyenda de la música no fue una experiencia fácil para Julian. John Lennon era una figura famosa que abogaba por el amor y la paz para el mundo entero. Sin embargo, su hijo no siempre recibía el mensaje que intentaba transmitirle. La relación entre ellos se caracterizaba por la falta de presencia, la rabia y la búsqueda de conexión. Todo ello mientras Julian intentaba descubrir quién era como individuo. Lo que hay que entender es que la relación de Julian con su padre era complicada, y nunca evitó hablar de ello. Durante el año 1980, cuando John fue asesinado, Julian experimentó una serie de sentimientos, entre ellos dolor, rabia y odio. Años más tarde, descargó su rabia diciendo: nunca he querido saber la verdad sobre cómo era papá conmigo. Ha estado frustrado durante mucho tiempo, se hablaba muy mal de mí. Por poner un ejemplo, una vez dijo que yo saldría de una botella de whisky un sábado por la noche, cosas similares a esa. Uno podría preguntarse, ¿dónde está exactamente el amor en eso? Paul McCartney era otra persona a la que Julian admiraba, y a menudo pasaba más tiempo con él que con su propio padrastro. Julian mencionó que cuando recordaba aquellos años, Paul y yo solíamos salir bastante, incluso más que mi padre y yo. Parece que había muchas más imágenes de Paul y yo tocando juntos que de mi padre y yo. Esto se debía a que teníamos una amistad maravillosa. No era solo una cuestión de tiempo o de atención lo que causaba este desacuerdo. Según Julian, la imagen pública de John como defensor del amor y la paz parecía hipócrita. En una entrevista anterior con el Daily Telegraph, declaró: tengo que decir que, desde mi punto de vista, me parecía un hipócrita. Era posible que papá hablara de amor y paz delante del mundo entero, pero nunca fue capaz de demostrar estas cualidades a las personas que se suponía que su mujer y su hijo significaban más para él. Reconciliar esto no fue tarea fácil, y Julian siguió luchando con ello durante muchos años. En una declaración posterior, reveló que su madre estaba más preocupada por el amor que él por su padre. Aunque cantaba sobre ello y hablaba de ello, en realidad nunca me lo dio, al menos no como su hijo. Cantó sobre ello y habló sobre ello. Julian también fue capaz de ver ese aspecto más oscuro dentro de sí mismo, y explicó que el lado más oscuro proviene sin duda de su padre. Intento calmarme y ser más alegre si me encuentro demasiado agresivo, que es un rasgo que me viene por parte de padre. A pesar de que John estuvo principalmente ausente de la vida de Julian tras la conclusión de su matrimonio con Cynthia, hubo algunos breves momentos en los que volvieron a conectar. Mai Pan, prometida de John por aquel entonces, le instó a pasar más tiempo con Julian a mediados de los 70. Esos años fueron una época única en la que padre e hijo pudieron establecer un vínculo significativo. En aquella época, recuerda Julian, mi padre y yo teníamos una relación mucho mejor. Durante el tiempo que estuvo con Mai Pan, nos divertimos mucho, nos reímos mucho y, en general, lo pasamos muy bien. Para Julian, los recuerdos que compartía con su padre eran de los más felices que podía recordar. Estaban llenos de risas y cordialidad, dos cosas con las que no se había encontrado muy a menudo en el pasado. John acabó volviendo con Yoko, dejando a Julian sin más recuerdos que los de aquellos fugaces días felices. Sin embargo,
este periodo de buena fortuna no duraría para siempre. Perdonar y seguir adelante. En 2009, Julian compartió su camino hacia el perdón reflexionando sobre sus pensamientos anteriores hacia su padre y pasando por el proceso de perdonarle. Él reveló que albergar ira y resentimiento había resultado en una nube persistente que se había colocado sobre su existencia. Sin embargo, el acto de crear música, en particular canciones como Lucy, le sirvió como medio de liberación terapéutica. En sus palabras, llegué a la conclusión de que si seguía albergando ese resentimiento y rencor hacia mi padre, tendría una nube que siempre rondaría sobre mi cabeza durante toda mi vida. Después de grabar la canción Lucy, fue casi natural completar el círculo, perdonar a papá, dejar en el pasado el dolor, la rabia y el rencor, y concentrarme y apreciar las cosas positivas que han sucedido en el pasado. Julian descubrió que escribir le servía de terapia y le permitía seguir adelante de un modo que nunca había imaginado. Por primera vez, experimentó un auténtico sentimiento de perdón y declaró: también me ha permitido abrazar a mi padre y a los Beatles. Este camino hacia el perdón, por otra parte, nunca fue nada más que difícil. Cuando hablaba de sus pensamientos hacia su padre, se refería a ello como un proceso, explicando que era algo sobre lo que volvería en múltiples ocasiones. De vez en cuando comentaba que seguía siendo difícil alcanzar el perdón pleno, demostrando que requería un trabajo constante para dejar atrás las heridas del pasado. Esto era algo que hacía incluso después de que hubieran pasado los años. Julián, a medida que crecía, seguía luchando con el reto de comprender a su padre, a pesar de que reflexionaba sobre una historia enrevesada. Cuando cumplió 48 años, siguió rehuyendo la idea de casarse y formar una familia. Explicó en una entrevista en 2011 que su reticencia se debía a que no quería cometer los mismos errores que su padre. Durante sus años de juventud, mi padre era inexperto y no tenía ni idea de lo que hacía. Por eso aún no he tenido hijos. Lo mismo era algo que no deseaba hacer. Lo siento, aún no estoy preparado. Primero tengo que averiguar quién soy. Esta introspección reveló hasta qué punto las acciones de su padre tuvieron un profundo impacto en él, llevándole a dudar de si estaba preparado o no para formar su propia familia. Julian vio el documental Get Back de los Beatles en sus últimos años, y le evocó recuerdos de su padre de una forma distinta a la que había experimentado anteriormente. Al observar el espíritu joven y el sentido del humor de John, Julian se encontró restableciendo una conexión con el individuo que había recordado de su vida anterior. Cuando era niño, le recordaba. Se refería a él como bobalicón, ingenioso, sardónico y entrañable, como era el tipo que yo recordaba antes de que todo se torciera. Volví a enamorarme de mí mismo. La relación de Julian con Paul McCartney y la canción Hey Jude, considerada un icono de la música, son también un recordatorio constante del legado de su padre. A pesar de que Hey Jude fue creada por McCartney como medio de consuelo tras la separación de sus padres, Julian ha afirmado tener una relación de amor-odio con la canción. Ha revelado que probablemente la ha escuchado más veces que la mayoría de la gente, y que no aprecia especialmente cuando sus amigos le envían grabaciones de niños cantando y tocando Hey Jude. Además de ser significativa, la canción tenía el peso de aquellos años difíciles de la infancia. A pesar de ello, sigue atesorando el tema de la canción y la conexión que tiene con la generosidad de McCartney durante un periodo difícil. En un momento dado, Julian dijo que había hablado de la posibilidad de publicar unas memorias sobre su vida, en las que podría profundizar en estos sentimientos profundos y no resueltos. La narración de la vida de Julian sigue siendo complicada porque tuvo un padre famoso que a menudo luchó por mostrarle amor durante su infancia. En 2020, declaró a The Observer que tiene como prioridad buscar el perdón y la comprensión en ese aspecto concreto de su vida, por los momentos difíciles que nos infligió a mi madre y a mí. Sin embargo, nuestra relación empezaba a mejorar antes de su fallecimiento. Fue una época más alegre para él. No solo deseaba restablecer el contacto conmigo, sino también con el resto de su familia. Nunca tuvo la oportunidad de llevar a cabo la acción. El viaje de Julian Lennon con el legado de su padre. El recuerdo de mi padre es algo que atesoro incluso ahora, 40 años después de su muerte. Julian Lennon ha recorrido un camino lleno de amor, angustia y ansias de cerrar el capítulo del legado que le dejó su padre. Incluso en la actualidad, la influencia de la vida y las decisiones de John Lennon siguen perdurando, y es esta influencia la que está moldeando el propio camino de Julian mientras continúa honrando y reconciliándose con el recuerdo de su padre. Sin embargo, el viaje de Julian con el legado de su padre no terminó con el mero recuerdo de los logros de John. Otras relaciones clave en su vida le plantearon sus propias dificultades.
Su relación con su madrastra, Yoko Ono, que fue su esposa, eran Yoko Ono y Julian Lennon, una conexión caracterizada por la tradición y la pérdida. Julian Lennon estuvo presente en una reunión familiar única en su género en septiembre de 2010, dedicada al lanzamiento de su exposición fotográfica titulada Timeless, en la que se mostraban las fotos de Julian Lennon. Aquella noche se encontró rodeado de personas que habían desempeñado un papel importante en la vida de su padre. Algunas de las personas que estaban presentes eran su madre, Cynthia Lennon, su hermanastro, Sean, su madrastra, Yoko Ono, e incluso Mae Pan, la mujer con la que John había salido durante un breve periodo de tiempo. Estas 5 personas, cada una de las cuales tenía un vínculo significativo con John Lennon, estaban presentes en la misma habitación por primera vez. Sorprendentemente, esta reunión no estuvo cargada de estrés, sino más bien llena de sonrisas, risas e incluso algunos abrazos entre los participantes. Mientras asistía al evento, Julian compartió sus pensamientos sobre cómo la fotografía se convirtió en su propia escapada personal, un lugar creativo que le permitió sentirse liberado de la carga de la sombra de su padre. Según comentó a Rolling Stone, mi padre no era realmente fotógrafo. También mencionó que esta decisión le dio un poco más de respiro. Era un mundo nuevo, que no conllevaba la expectativa de seguir los pasos de John Lennon que se había establecido anteriormente. Esta reunión supuso un cambio, un momento en el que parecía que los rencores anteriores se estaban disipando, al menos durante la velada. Hubo momentos en que la relación de Julian Lennon con su padre, John, se caracterizó por el dolor, la distancia e incluso la dureza durante el tiempo que estuvieron juntos. Una vez, cuando Julian era pequeño, oyó a su padre hacer un agudo contraste entre él y Sean, que era su hermanastro. Se dice que John le dijo, Sean era producto del amor y tú de una botella de whisky. Esta mordaz afirmación, que Julian compartió muchos años después, ponía de manifiesto la pena que le había producido sentir que su hermano menor era más apreciado que él. A pesar de que Yoko Ono no era el motivo de las crueles declaraciones de John, servía como recordatorio constante de la separación familiar. En contraste con la madre de Julian, Cynthia, John había elegido estar con esta mujer en particular. Hacia el final de su vida, Julian se refería a sí mismo como un hijo de mamá, plenamente consciente de que la estrecha relación con su madre podría haber dificultado su relación con Yoko. Yoko, por su parte, dio anteriormente una explicación a esta división al afirmar, por supuesto, si es demasiado amistoso conmigo, creo que eso perjudica a sus otros parientes. Por otro lado, mucha gente cree que Yoko podría haber hecho más para instar a John a desempeñar un papel más importante en la vida de Julian, y debido a este duradero dolor, Julian nunca pudo encontrar una manera fácil de lograr una relación cercana con Yoko. Según declaró John en una entrevista a All We Are Saying, anteriormente había manifestado su deseo de reforzar su conexión con Julian, a pesar de los conflictos que existían entre ellos. El hecho de que la vida de John se truncara en 1980 significaba que ya no había ninguna posibilidad de que sanaran su conexión. El hecho de que Julian nunca tuviera la oportunidad de reconciliarse completamente con su padre añadió otro grado de tristeza a esta pérdida para él. Dinero y seguir adelante. Tras el fallecimiento de John Lennon, su herencia arrojó luz sobre una capa adicional de la intrincada dinámica existente en el seno de la familia. No dejó nada en su testamento. Yoko Ono es propietaria de un patrimonio que ronda los 220 millones de libras. La relación entre Yoko y Julian se tensó aún más a raíz de esta decisión, que no reportó ningún beneficio directo a Julian. A lo largo de los años, la herencia consiguió amasar millones de dólares en derechos de autor, de los que se encargaba Yoko. Al sentirse perjudicado y excluido, Julian interpuso una demanda. A mediados de los años 90, se le concedió finalmente una indemnización estimada en unos 20 millones de libras. Tras una lucha judicial que duró 16 años, hay que señalar, sin embargo, que el acuerdo no curó instantáneamente las heridas anteriores. Julian dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar sus sentimientos de amargura, sobre todo en relación con Yoko. A pesar de ello, la batalla judicial no se centró únicamente en cuestiones económicas. La historia trataba de Julian defendiéndose a sí mismo y tratando de obtener el reconocimiento que creía que nunca había recibido durante el tiempo en que su padre estuvo vivo. Su camino hacia la paz fue gradual, y su afecto por su hermanastro, Sean, le sirvió a menudo de estímulo. Julian reveló sus pensamientos a un periodista, diciendo, creo que Sean ha sido el aspecto más importante de todo esto hasta este momento. Cada vez que hago daño a la madre de Sean, también estoy haciendo daño a Sean.
Es una forma tortuosa de ver las cosas, pero el hecho de que quiera tanto a Sean hace imposible que tenga intención de hacerle daño. Fue gracias a esta revelación que pudo dejar el pasado en el pasado y encontrar la forma de dejarlo atrás por el bien de Sean. La relación que Julian mantiene actualmente con Yoko Ono es un reflejo de la relación que mantiene con su hermanastro. Por si fuera poco, el amor que Julian siente por Sean le ha ofrecido una sensación de serenidad, incluso con Yoko, a pesar de que algunas heridas quizá nunca cicatricen del todo. La curación de los recuerdos y el legado familiar único que ambos comparten siguen siendo la base de su viaje con ella. ¿Qué opinas de las declaraciones de Julian Lennon? ¿Fue un momento de honestidad largamente esperado o crees que fue demasiado lejos? Dínoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más información exclusiva sobre la historia de la música.